Julio 11. Quitar la carga de los pecados. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Juan 1, del 29 al 30. ¿Estás cansado, atormentado y agobiado hoy por la carga de tu pecado? ¿No tienes seguridad de tu perdón ante Dios? Si es así, solo hay un antídoto seguro: fijar la mirada con humildad y fe en el Señor Jesucristo. Cualquier persona o cosa es insuficiente para lidiar con el pecado opresivo del pecado, con el peso opresivo del pecado. Al leer el Antiguo Testamento, descubrimos que la sustitución del culpable por el inocente es el principio divino para tratar con el pecado. Dios estableció el sistema de sacrificios y sus requisitos para tratar con la desobediencia de su pueblo. Pero a medida que se desarrolla la historia del pueblo de Dios, se hace evidente que el sistema de sacrificios no era suficiente en sí mismo. Ni los sacerdotes ni los animales fueron suficientes. No pudieron quitar el pecado, no pudieron salvar, no pudieron justificar y no pudieron santificar al pueblo. Sin embargo, el sistema de sacrificios era absolutamente necesario en un aspecto importante: anticipaba y explicaba la llegada del Cordero Perfecto. Como explica el escritor de Hebreos, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Hebreos 8:7. Entonces, cuando Juan el Bautista vio a Jesús y declaró: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, estaba proclamando la verdad de que Jesús era quien había venido a ofrecer su propia vida por el pecado de una vez por todas, por todo aquel que pudiera creer. En Jesús no solo tenemos a este Cordero sacrificial dispuesto y sin mancha, sino también a un sumo sacerdote perfecto que entró al lugar santísimo de una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Hebreos 9, del 11 al 12. A diferencia de los sacerdotes de la antigüedad, que nunca podían sentarse por porque su trabajo nunca terminaba, Jesús pudo decir: consumado es, y sentarse a la diestra de Dios. Juan 19:30, Hebreos 10:12. Oh, el gozo y la libertad que tenemos cuando ponemos nuestra fuerza en Jesús como el sacrificio final por nuestro pecado. Qué paz y descanso para nuestras almas cansadas. En Él nuestra carga es aliviada y somos perdonados, libres para cantar para siempre. No necesito otro argumento, no necesito otra súplica. Basta que Jesús haya muerto y que Él murió por mí. Para profundizar, Levítico 16. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Buenos días, familia. Dios le bendiga. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a ubicarnos en este momento tan crucial en la historia de la humanidad y en la historia de la eternidad. Porque no se les olvide, hermanos, que la muerte de Cristo en la cruz no solamente nos redimió, nos salvó de la ira venidera, cambió nuestra posición. Antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Cambió nuestra relación con Dios. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Pero la aparición de Juan el Bautista en la escena pública es el cumplimiento de la palabra del Señor. Es el cumplimiento del plan eterno. Juan el Bautista fue profetizado en ese momento, 726 años antes. Aparece Juan el Bautista. Ha habido un silencio. No había profeta en Israel hacía 400 años. Dios había guardado silencio. De Malaquías al momento de Juan el Bautista pasan 400 años de silencio. Pues eso causó tanta conmoción cuando aparece Juan el Bautista. No se les olvide que Juan el Bautista era hijo de sacerdote, era un profeta, y su aspecto físico también causó mucha atención. Un hombre que fue criado en el desierto, aparece vestido con pieles vestidas de camello, su cinto, su apariencia y la manera en que predicaba. Salían multitudes a ser bautizadas. Y entonces empieza la historia. Una historia que cambió nuestro destino. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije:
después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1:29 al 30. Veamos entonces en el devocional de hoy que se llama Quita la carga de los pecados. Aquí hay un anuncio que cambia todo. He aquí el Cordero de Dios. Quiero que nos imaginemos por un momento, mis queridos hermanos, una escena. El desierto de Judea, un hombre rudo, vestido con piel de camello, clama a multitudes que vienen a escucharlo. Es Juan el Bautista, el profeta más radical de su tiempo. No predica autoayuda, ni positivismo, ni un mensaje tú puedes. Su mensaje es claro: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos estos términos que usó Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, son términos que los judíos conocían. Y la connotación, porque ellos esperaban el Mesías, aún lo siguen esperando. Como dice la Escritura, los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Era quien iba a cambiar su historia, quien iba a establecer el reino de Dios en la tierra para los judíos. Dios lo va a hacer, pero no ha llegado todavía el momento. Pero lo que hizo Cristo fue venir a quitar de nuestra vida todo el juicio de Dios. Y lo que dice: la paga del pecado es muerte, por eso Cristo muere en la cruz. Él es el Cordero inmolado. Él es el sacrificio perfecto que Dios se proveyó para salvar a la humanidad, para salvar a todos los que creen en su nombre. Un día todo cambió. Jesús aparece en medio de la multitud. Juan, en lugar de seguir predicando como siempre, hace algo sorprendente. Señala directamente a él y grita: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, hoy estamos frente a las palabras más importantes que alguien puede escuchar. ¿Por qué este anuncio es tan urgente hoy? Porque vivimos en una generación que cree que el cielo se gana con buenas obras, como si Dios llevara una lista de méritos. Vivimos en un mundo donde cada vez el pecado, esa conducta pecaminosa, ese pecado original en el corazón del hombre, está creciendo de una manera exponencial. Cada día la maldad es más grande. El hombre quiere cambiar. Ha inventado métodos, sistemas políticos, económicos, sistemas religiosos, sistemas culturales, pensando de que ese es el problema del hombre. Y el problema del hombre no es externo. El problema del hombre es el corazón. Un corazón que está de espaldas a Dios. Por eso Dios nos cambia un corazón. Entonces vamos a mirar cuál es la implicación de Jesús como Cordero. Muchos piensan que son buenas personas y creen que eso es suficiente, ignorando que todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado está sobre nosotros, nos controla, nos domina. Mira lo que dice Jesús, nuestro Rey, en Mateo 16:13 al 18. Viendo Jesús a la región de Cesarea, a Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Es muy importante este término. Cuando dice el Hijo del Hombre, se usa para dos maneras. Primero, es escatológico, es decir, el Mesías prometido, el Rey que Dios había establecido para que viniera a establecer su reino en la tierra, reino de paz, reino de justicia. Pero también el Hijo del Hombre es aquel que se identifica con nosotros para ser como un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado en todo, mas no pecó. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, ya Juan el Bautista había muerto, decapitado por Herodes, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. O sea, la percepción de la gente no era la correcta de Jesús. Y mira lo que dice Jesús. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta pregunta era determinante para los apóstoles, porque ellos iban a predicar en el nombre de Jesús y todo lo que implica el nombre de Jesús: Rey, profeta, Mesías, Salvador del mundo, Cordero de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué está diciendo Pedro? Tú eres el cumplimiento de las promesas de Dios, tú eres el cumplimiento del pacto, tú eres el Rey que nosotros esperábamos, tú eres el Salvador del mundo.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esto es fundamental también, sobre esta revelación, sobre esto que tú has declarado, que Dios te ha revelado, yo edificaré mi iglesia, es decir, sobre el fundamento de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Cristo. Cristo es la piedra angular. La piedra angular es donde los edificadores establecen el cimiento para construir un edificio. Pero muchos tropiezan con esa piedra. Tropiezan para ser destrozados por ella misma, porque la rechazan. Nosotros hemos tropezado en esa piedra para salvación por la misericordia del Señor. Tropezamos en ella y Dios abre nuestros ojos y nos damos cuenta de que somos pecadores, que no tenemos nada bueno en nosotros, que necesitamos ser salvados, que podemos clamar, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Pero el religioso no lo puede hacer porque cree que sus buenas obras lo van a justificar delante de Dios. No se les olvide que yo les he enseñado acá que la religión es todo lo que hace el hombre para ser aprobado por Dios, para ser aceptado por Dios, para que Dios lo bendiga. El cristianismo es todo lo que Dios ha hecho para salvar a los que se habían perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, hay una condición, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Hay algo que llama el universalismo, es decir, que Cristo murió por todos. No, Cristo murió por los que van a creer en su nombre, por aquellos que van a confesar que Él es el Señor. Juan no dice aquí, miren un buen ejemplo. Cuando Juan el Bautista dice, el Cordero de Dios que quita el pecado, no dice, miren, no es un buen ejemplo. No dicen, sigan estos pasos para ser mejores personas. Él grita, miren al Cordero que quita el pecado. Primer pregunta del devocional. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y quién eres tú delante del Rey de Gloria? ¿Eres merecedor del regalo de la salvación por sus buenas obras? ¿O realmente crees de que no merecía sino la ira y el juicio de Dios? Hoy, esta verdad confronta dos mentiras peligrosas. La mentira de la autojusticia. Dios me aceptará porque soy bueno. La segunda mentira, la mentira de la indiferencia. No necesito un salvador, solo voy a cambiar. Yo mismo puedo cambiar, lo que se llama humanismo. Porque el hombre sabe que hay algo malo en él. Todos queremos cambiar. Hermanos, la ley, o sea, la conciencia nos acusa. Aunque la gente, muchos no son creyentes, es decir, siguen a Cristo. Saben que hay algo malo en ellos y tratan de cambiarse con métodos externos, con determinación. Mucha gente con determinación deja de fumar, muchos pueden dejar de consumir drogas, pueden dejar de tomar alcohol, muchos con determinación pueden cambiar muchas cosas en su vida. La pregunta es su corazón. El problema que tienen con Dios, que somos hijos de ira, el juicio de Dios está sobre nosotros y está acumulándose todos los días. ¿Por qué? Porque es nuestro corazón. ¿Cuál es el estándar de Dios? Pues los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Si nosotros nos comparamos con la ley moral de Dios, ninguno es aceptado por Dios. Por eso nosotros no somos salvos por la ley, sino por gracia. Pero la ley, que ya lo aprendimos aquí, pero los mandamientos deben ser para nosotros un deleite. Lo enseñó nuestro hermano anciano John. El mandamiento de Dios es un refrigerio para nuestra alma. Nos da alegría y gozo saber de que podemos obedecerle a Dios, porque Dios ha cambiado nuestro corazón. Entonces sigamos con el devocional. La Biblia es clara. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo dice Hebreos 9:22. Solo hay un cordero cuya sangre puede limpiarnos. La sangre del cordero.
¿por qué? Y aquí vamos a ver los sacrificios del Antiguo Testamento. Alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué el Señor es un Señor de sangre? O sea, ¿por qué Dios pedía sangre? Porque sin derramamiento de sangre, el perdón de pecados, los sacrificios del Antiguo Testamento, todos apuntaban a Cristo. Es decir, un inocente, un corderito no tenía nada que ver con mis pecados. Un inocente muriendo por un culpable. Esto debía compungir el corazón de la gente del Antiguo Testamento, de saber de que un corderito iba a ser sacrificado por él. Por eso la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y limpia nuestras conciencias de las obras muertas. La sangre de Cristo fue suficiente para perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros. Cristo cuando muere en la cruz dice tetelestai, o todo ha sido pagado, es un término legal. La deuda ha sido cancelada totalmente. Obviamente que eso no me da licencia para seguir pecando, es decir, para seguir practicando el pecado. Todos vamos a pecar, dice la Biblia. El que dice que no tiene pecado hacia Dios mentiroso, pero nosotros los creyentes nacidos de nuevo no practicamos el pecado, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, la simiente de Dios mora en nosotros. Que cuando eso pasa, nuestro corazón se llena de tristeza, el Espíritu Santo nos contrista, nos lleva a buscar la salvación de nuevo en el Señor, a restablecer nuestra relación con el Señor, a restablecer nuestra relación con nuestro prójimo, a pedir perdón a aquellos que hemos lastimado. Es Dios obrando su salvación en nosotros, pero un creyente nacido de nuevo no practica el pecado, es decir, planea pecar, y cuando peca no le importa. Y si pide perdón es por quedar bien, por evitar las consecuencias de situaciones, pero sigue haciéndolo, sigue queriendo hacerlo. La primera pregunta, segunda pregunta, ¿estás confiando en tu propia bondad para ser salvo? ¿O has mirado el Cordero de Dios que cargó con tu pecado en la cruz? ¿Qué harás con el Cordero que quita el pecado del mundo? La mentira más peligrosa, el buenismo. Muchos hoy creen que el cielo se gana por ser buenas personas, que Dios en su amor simplemente pasará por alto el pecado, pero la Biblia dice que Él destruye este engaño. Juan el Bautista no señaló a Jesús como un buen maestro o un buen ejemplo a seguir, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, si tu esperanza de salvación está en tu bondad, en que eres una buena persona, estás perdido. No hay justo ni aún uno, dice Romanos 3:10. Se necesita escuchar lo que Dios dice aquí, la identidad de Jesús, el Cordero de Dios. Un título que revela el sacrificio. Pero Dios también lo apunta al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. En este momento Jesús está siendo predicado como el Cordero de Dios, manso, inocente, destinado al matadero. Pero también el león vendrá en su gloria, como dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, es decir, desatar la ira y la justicia de Dios sobre la humanidad. En este momento se está predicando el Cordero, la gracia, la misericordia de Dios. Que todos miren a Jesús como el Cordero suficiente que puede cambiar su destino, de este lado de la eternidad y del lado de la eternidad venidera. Juan el Bautista hace un anuncio profético, cumpliendo el rol de precursor, como lo dice Isaías 43, lo dice también Malaquías capítulo 3:1. Él presenta a Jesús con un título cargado de significado, el Cordero de Dios. Esta declaración apunta directamente al sacrificio expiatorio de Cristo. Expiación, es decir, Él expió nuestro pecado, es decir, lo quitó, lo lavó, lo limpió totalmente. Él nos puso manto de justicia, un manto de justicia que no lo puede quitar nadie, porque dice la Escritura, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica?
Esas vestiduras se van a ensuciar, pero no te las pueden quitar. ¿Y cómo se limpian esas vestiduras? Con el Evangelio. El Evangelio nos limpia porque nos muestra la condición que estamos y vamos de nuevo a la cruz de Cristo. Por eso Pablo decía, no me propuse otra cosa sino predicar a Cristo y a este crucificado, porque Pablo sabía lo que pasó en la cruz. ¿Tú sabes lo que pasó en la cruz? ¿Crees lo que pasó en la cruz? Porque si crees lo que pasó en la cruz, tú eres un amado de Dios, una amada de Dios. Tus pecados han sido perdonados. Tú ya estás en el cielo sentado con Cristo en lugares celestiales. Él te escogió para hacerte semejante a Cristo. Y eso es lo que está pasando en nuestra vida hasta que el Cristo venga. Cuando tú partas de esta tierra, ya estás listo. No te faltó nada. Porque el que empezó la buena obra en ti, él mismo la perfeccionará y la terminará. ¿Y quién la empezó? Dios. Y Dios es todopoderoso. ¿Y quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo alto, ni lo profundo. O sea, ni ninguna cosa del universo. Es un término para medir el universo, alto y profundo, anchura. Ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Dice que ni la muerte. ¿Por qué? Porque todos los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que lo hemos reconocido como el Cordero que quita el pecado del mundo, nos puso en su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor, ni nosotros mismos. Porque nosotros está el Espíritu Santo, que Él es sello de la garantía de nuestra salvación, que nos va a convencer de justicia, de juicio, de pecado, que nos va a llevar todos los días a la gracia de Dios para ser bañados, limpiados, justificados todos los días delante de Dios. Pero ¿qué hace el enemigo? Nos acusa. Él es el acusador de nuestras almas. Él te va a acusar muchas veces por tu pasado. Te lo va a tratar de enrostrar. Pero es que el pasado ya no existe, yo ya morí. Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ese viejo hombre murió. Tengo un nuevo hombre en mí, una nueva mujer, espiritualmente hablando. Y todos los días ese nuevo hombre se renueva de gloria en gloria. Aunque este cuerpo físico se va desgastando. No solamente por la vejez, por el correr de los años, sino por el embate del enemigo de nuestras almas. Y gloria a Dios por eso. El Cordero Pascual. Ese Cordero, ¿dónde aparece por primera vez y a dónde apuntaba? Si ustedes recuerdan al pueblo de Israel en Egipto, están esclavos, llevan 430 años esclavos en Egipto. El Señor va a liberarlos. Para la comunidad judía, es decir, para el judaísmo, el día más importante, la fecha más importante para ellos en el año, sus fiestas, de sus 7 fiestas, es el día de la Pascua. ¿Y cómo se estableció? Esa fue la última señal que Dios hizo para liberar a su pueblo en Egipto. Dice Éxodo 12:11. Y todo el capítulo 12 está hablando de la preparación que Dios le ordena a Moisés que le diga al pueblo que debe hacer. Y vemos entonces en el capítulo 12, versículo 11 al 14. Y lo comeréis así, es decir, el cordero, el cabrito, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Es decir, se comerán el cordero en ese momento con su ropa lista para salir. Es decir, preparados para la liberación. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis, para que ustedes sepan el día que el Señor Jesucristo, a esa hora, que fue crucificado a las 3 de la tarde en Jerusalén, todo sacerdote que tenía sacrificio en sus manos estaba sacrificando un cordero. Todos aquellos que estaban celebrando la Pascua estaban sacrificando un cordero. Cristo era nuestro cordero. Estaban sacrificando el cordero de Dios que con su sangre nos iba a limpiar de todo pecado.
nos iba a cambiar de posición, iba a cambiar nuestro destino. Y sé que todos los que están aquí han sido cambiados por Dios. Y ruego a Dios que así sea. Que todos estamos escuchando, hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Estemos agradecidos con ese sacrificio. Pero muchas veces nosotros pisoteamos la sangre de Cristo con nuestras acciones. Pero Dios nos lleva al perdón. Dios nos lleva al arrepentimiento. Seamos intencionales en ocuparnos de la salvación con temor y con temblor. ¿Qué hizo Cristo? Él cargó los pecados de muchos. Isaías 53, 7 al 9. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, el siervo sufriente, 723 años, el Señor anunciando la muerte de Cristo y las repercusiones que tendría en la humanidad y en el universo. En 1 Juan 2, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, es una propiciación, es como propiciar una relación, es poner en paz a un Dios airado. La muerte de Cristo en la cruz satisfizo la justicia de Dios. La ira termina, porque toda la ira de Dios fue desatada sobre ese cordero. Pues que Jesús grita en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El desamparo de Dios. Cristo fue nuestro sustituto. Éramos tú y yo que teníamos que estar en esa cruz, pero Él tomó nuestro lugar. ¿Crees que tus buenas obras de salvación pueden pasar por alto tu pecado? Es imposible. Porque muchos creemos, estamos en la iglesia, entonces como estoy haciendo cosas buenas, entonces Dios me ama y me puede amar más. No, las buenas obras que tú y yo hacemos, Dios las prepara de antemano para que anduviéramos en ellas. Quita el pecado del mundo. No es que reduce o ignora el pecado, lo quita. Es decir, cargar, eliminar. Él toma todos tus pecados, todos, no algunos, todos, y el juicio de esos pecados y los pone sobre sí. Y los pone por sí. Mira lo que dice Hechos 18, 47 al 48. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta el último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Solo los que están ordenados para vida eterna verán al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como suficiente para perdón de todos sus pecados. Porque muchos lo verán de diferentes maneras, como el que soluciona problemas, el Dios bombero, un buen ejemplo a seguir. No, esos no están viendo a Jesús de la manera correcta. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Es decir, la gente que cree que es buena persona, porque dice es que yo no miento, yo no robo, yo soy un buen esposo, soy un buen hijo. Eso no es suficiente. Eso es moralismo. Puedes estar moralmente bien, pero eres un condenado a muerte. Hermanos, el cielo no es para los buenos, es para los pecadores perdonados por la sangre del Cordero. Mire que Juan el Bautista también dice, la superioridad de Cristo era antes que yo. Juan era el mayor profeta que había aparecido en el escenario público, mismo Jesús lo dice. Juan 7, 26 al 28. Dice Jesús, está hablando, más que saliste a ver a un profeta, sí os digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito, he aquí que envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista.
El mismo Juan dice en 1:26 al 27, Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno de quien no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Después de mí viene, dice Juan. En orden de aparición Jesús llega después, pero es antes de mí. Cristo es eterno. Él está hablando de la eternidad de Cristo, que siempre ha sido y siempre será. Lo que dice Juan 1:1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Juan 8:18 Jesús dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí está proclamando su eternidad. Cristo, nuestro Señor, no es una creación de Dios, como dicen los testigos de Jehová. Cristo es Dios. Cristo es eterno. Cristo no fue creado para solucionar un problema, no. El problema, Cristo es antes del problema. El Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Cristo fue ordenado por Dios. Ese pacto eterno, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo en la eternidad pasada. Hicieron un pacto para salvar la creación que aún no ha sido creada. Pues el que nos amó antes de la fundación del mundo, así nos conoció. Hermanos, tu moralidad es como Juan, temporal, humana, insuficiente. Cristo es eterno, divino y el único Salvador. No puedes acercarte a Dios sin Él. Hermanos, el pago del pecado es muerte, una muerte eterna. Por eso el Salvador debe ser eterno. Por eso Cristo es eterno. Porque el pecado te llevará, si no te arrepientes el día de hoy, a un juicio eterno, es decir, al lago de fuego. El infierno es eterno, el castigo es eterno, el sufrimiento es eterno. Nuestra salvación es eterna. Eternamente viviremos en la presencia del Rey de Gloria, disfrutando de su reino, de su justicia, de su reino de paz. Ahora estamos sufriendo esta leve tribulación, quizás enfermedades, la lucha que tenemos con el pecado, la lucha que tenemos con el enemigo. Pero esta leve tribulación tiene un gran peso de gloria. Porque fuimos creados para la eternidad. Por eso ninguna muerte es aceptable. Porque nosotros Dios puso sentido de eternidad. Vivamos para lo eterno, no vivamos para lo temporal. Que nuestros ojos estén puestos en el reino de los cielos y su justicia. Que hagamos tesoros en el cielo. Que nuestra vida cuente para la eternidad. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se ha revelado claramente entre nuestros ojos. Porque Dios lo ha permitido que lo veamos como el Cordero, pero también nos permite que lo veamos como Rey, como Señor, porque Él es nuestro Rey, pero también es nuestro sumo sacerdote. Él se compadece de nuestras debilidades, Él sabe que estamos luchando con diferentes áreas en nuestra vida. Todos los que estamos aquí luchamos con diferentes áreas en nuestra vida. Aquí ninguno es mejor que ninguno. Todos tenemos situaciones en nuestra vida, debilidades en nuestro carácter, pecados a veces recurrentes, aguijones en la carne que tenemos. Pero eso no puede justificarme a mí para no luchar, para rendirme ante el Señor y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Abrazar la gracia del Señor con todas nuestras fuerzas y decir, Señor, gracias por enviar ese Cordero. La urgencia del arrepentimiento, hermano. Juan no dijo, tú eres bueno, Dios te ama como eres. No, gritó, arrepentidos. O sea, cambien de manera de pensar, cambien de dirección de su vida. Ya no corran hacia el pecado, corran hacia el Cordero. En Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Juan 3:17, ¿qué dice el Señor? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que la gente aborrece a Cristo. Pero muchos dicen que creen en Dios, pero aborrecen a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo muestra nuestro pecado, es la luz. Él nos muestra la condición en que estamos. Porque el religioso cree en Dios y se justifica con sus buenas obras. Como dice, el que peca reza empata. Pero cuando le muestras a Cristo, sabes que sin Cristo no puedes ser salvo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, que soy el Hijo. Es el único medio, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Damos tres verdades que destruyen el autoengaño. El pecado es real. Tus obras no las borrarán. Como dice Jeremías capítulo 13, dice, ¿podrá el etíope mudar su piel? Es decir, ¿podrá el hombre de color cambiar su color? ¿O el tigre quitar sus manchas? ¿Podrán ustedes hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? La salvación es solo por Cristo. No hay atajos, no hay desechos, no hay caminos alternos. La fe genuina produce fruto. La fe es un don de Dios. Si crees en el Cordero, vivirás para Él. Y esa fe es dada por Dios. ¿Qué harás con el Cordero? Solo hay dos opciones. Rechazarlo, confiando en tu justicia propia como los fariseos. Resultado, condenación eterna. O recibirlo, clamando, Cordero de Dios, sálvame. Como dijo el publicano en Lucas 18. Señor, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Hermanos, Dios hoy te confronta. ¿Sigues aferrados a tus buenas obras? ¿Que delante de Él son trapos de inmundicia? Como dice Isaías 64:6. ¿O vendrás al Cordero, que ya pagó por todos tus pecados? Por todos, no por algunos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. Por eso si tu pasado es. Si te enrostra el pasado al enemigo, recuérdale lo que Cristo hizo en la cruz. Mire, este ha sido el devocional del día de hoy.